Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la octava de Pascua. Felices Pascuas. El Señor ha resucitado, sea nuestra la alegría y gozo. Hoy, lunes de la octava de Pascua. ¿Y qué se entiende por octava? Por octava son los 8 días después de esta solemnidad de la resurrección, y por tanto cada día dentro de la octava es una extensión de esta gran fiesta de la Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y 22 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud, y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que no se ha permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo, prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 15, y el responsorio es: Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo,
porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 28 versículos 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo: No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados, con estas instrucciones: Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como les mencioné al principio, estamos en la octava de Pascua, en estos 8 días siguientes de la gran solemnidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues son una extensión de esta gran fiesta, gran solemnidad. Y estaremos leyendo del libro de los Hechos de los Apóstoles por las siguientes 7 semanas, hasta llegar a la festividad, a la solemnidad de Pentecostés. En este libro de Hechos de los Apóstoles tenemos el volumen número 2 del Evangelio de Lucas. ¿Y cómo sabemos que es el volumen número 2? Porque la introducción al Evangelio de Lucas y la introducción a los Hechos de los Apóstoles son prácticamente idénticas, y el autor nos dice que este segundo volumen ahora es una continuación de la vida de Jesús, pero ahora manifestada por el Espíritu en esta pequeña comunidad naciente que hoy en día le llamamos la Iglesia. Así que si el primer volumen de Lucas fue acerca de Jesucristo, este segundo volumen será sobre lo que Jesucristo por medio del Espíritu Santo llevará a cabo en esta pequeña comunidad de la Iglesia. Aunque los personajes que se mencionan más en este libro de los Hechos de los Apóstoles son Pedro y Pablo, Pedro en la primera parte, Pablo en la segunda parte, en realidad el personaje central de este segundo libro es el Espíritu Santo, quien es derramado por Dios en estos hombres y mujeres para dar comienzo a la Iglesia. Aquí tenemos el nacimiento de la Iglesia con la venida del Espíritu Santo. Tanto el primer volumen del Evangelio de Lucas como este de los Hechos está dedicado a un tal Teófilo. Parece que Lucas, autor del Evangelio y de este libro de los Hechos, pues lo escribió para la formación de este amigo llamado Teófilo. El nombre Teófilo en griego significa amigo de Dios.
Y esto también es lo que somos nosotros. Así que en cierta manera podemos aplicar esta dedicatoria del Lucas, que escribe estos 2 volúmenes a su buen amigo Teófilo, también dedicada a nosotros. ¿Para qué? Para llegar a creer también en Jesucristo y para hacernos parte de este reino que ya Dios ha inaugurado en él. Muy bien, demos comienzo a la reflexión. Dice la lectura de hoy: el día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo. Hagamos una pausa aquí para desempacar este primer verso que está lleno de muchos detalles. Dice el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés es una palabra en griego que significa número 50. Y esta palabra de Pentecostés hace referencia a una fiesta judía que se celebra 50 días después de la Gran Pascua judía. Así que Lucas, conociendo y quizás muy probablemente él siendo judío, pues toma esta festividad judía y ahora la aplica a la experiencia de este pequeño rebaño del Espíritu Santo. Así que Pentecostés para nosotros es la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia. Y el nombre de Pentecostés es el nombre griego de la fiesta judía que celebran ellos 50 días después de la Pascua. Dice, se presentó Pedro junto con los 11. Ya aquí están otra vez el número 12 completo. En el capítulo número 1 de los Hechos se nos cuenta de cómo Pedro, tomando la iniciativa, decide escoger a uno que reemplace a Judas, quien traicionó al Señor y que después comete suicidio. Entonces, para completar el número 12, que es un número simbólico, haciendo referencia a las 12 tribus del pueblo de Israel y también siendo, en cierta manera, la nueva comunidad del reino representada en estos 12 patriarcas, digamos, de la nueva alianza, pues tiene que ser completo el número 12 y eligen a Matías. Escogieron 2, a un tal José, llamado el Justo, y Matías, y en oración pusieron esta elección ante Dios y fue Matías quien fue escogido. Por eso aquí Lucas menciona que cuando Pedro sale fuera a predicar por primera vez, están los 11. Ya aquí está incluido Matías, que fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote, quien traicionó al Señor y después se suicida. Ante la multitud, levantando la voz. Así que aquí este primer discurso de Pedro junto con los 11 se lleva a cabo después de la experiencia de Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo, pues se posa sobre ellos y ocurre algo impresionante. A este pequeño rebaño de hombres y mujeres que estaban bajo candado, prácticamente por miedo de sufrir las mismas consecuencias de Jesucristo, ahora después de esta experiencia de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, algo ha transformado su miedo en valor. Ahora salen públicamente en la ciudad de Jerusalén para predicar que Jesús ha resucitado, que Jesús vive. Y es impresionante, este mismo Pedro que había negado a Jesús, que lo conocía cuando Jesús fue arrestado, este mismo Pedro que junto con los otros discípulos lo abandonaron. En el momento más oscuro, más difícil de Jesús, ahora Pedro ya ha sido reconciliado por Cristo resucitado. Y este Pedro, y aquí vemos en este Pedro pues una gran diferencia de cómo Judas y Pedro respondieron, digamos, a una misma experiencia de traición de Jesús. Judas se dejó llevar por la desesperación y termina matándose a sí mismo. Pedro regresa con humildad a Jesús para ser reconciliado. Y aquí en Pedro pues tenemos un
cierto modelo, ¿no? De que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados y ofensas, y a pesar de nuestras traiciones de Dios mismo, siempre la posibilidad de regresar a Él está ahí, siempre y cuando reconozcamos nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras debilidades, nuestras heridas, y vengamos con humildad, diciendo: Señor, sálvame, Señor, te necesito, Señor, sáname, ¿no? Y esto es el modelo que Pedro mismo nos deja en su propia persona. Así que tenemos a este Pedro ya hablando públicamente en la ciudad de Jerusalén, ante las autoridades, las mismas autoridades y la misma gente que condenaron a Jesús y que lo entregaron al poder romano para que lo crucificaran. Ahora, enfrente de ellos, Pedro impresionantemente predica. Y su predicación es con audacia y atrevimiento. El mensaje es de denuncia y esperanza. En esta lectura de hoy escucharemos más la denuncia que Pedro hace a esta gente y líderes que participaron en la condena y entrega de Jesús, pero que después mañana escucharemos el mensaje de esperanza para ellos mismos. Dice Pedro: Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes. Fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes. ¿Y cuál es la acreditación que Pedro decidirá identificar para que hacer esta conexión de lo que Jesús había predicado, de lo que su audiencia ya conocía de Jesús y que fueron testigos, y que ahora Pedro les recuerda? Pues Pedro se enfocará en las obras de Jesús, en los milagros, en las sanaciones, en las expulsiones de demonios, como acreditación de la identidad y autoridad de Jesús. Es interesante que no se enfoca en el mensaje de Jesús, no se enfoca en las palabras de Jesús, sino en los milagros, sanaciones y expulsiones de demonios. Dice: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Ya en los evangelios recordamos cuando Jesús les dice a su audiencia: si no creen en mis palabras, crean por lo menos en mis obras, porque mis obras atestiguan acerca de aquel que me ha enviado y del poder de que él me da para hacer estas cosas, ¿no? Así que Jesús mismo les había hablado a esta misma gente en Jerusalén, y esto lo tenemos particularmente en el Evangelio de Juan. Pero su audiencia, los que lo rechazaban, ya estaban con la mente cerrada, con el corazón cerrado, y si no escucharon sus palabras, pues tampoco aceptarían su testimonio por medio de sus obras, ¿no? Porque ya habían cerrado su corazón, habían cerrado sus mentes al mensaje de Dios. Pero ahora que Jesús ha resucitado, ahora que el Espíritu Santo ha venido sobre este pequeño rebaño, ahora Pedro los denuncia, los acusa, pero no para condenarlos, sino para salvarlos, porque ya mañana escucharemos el mensaje de salvación y de esperanza para estos mismos, esta misma audiencia que lo rechazó, que lo condenó y lo entregó. Dice Pedro: conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Son palabras fuertes, palabras que denuncian, pero no condenan, denuncian, pero no condenan. Sí, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. El amor no puede ser enterrado. Tarde o temprano el amor resucitará. Es el mensaje central que aquí Pedro nos dice. En efecto, David dice, refiriéndose a él, aquí a Pedro, está citando el Salmo número 16, que utiliza para decir de que David profetizó acerca de la resurrección del Cristo.
Si yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza. Porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Estas palabras del profeta David, que así las interpreta a Pedro, le atribuye a David la calidad de profeta al decir estas palabras acerca de Cristo. Sí. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad, dice Pedro. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo. Lucas, como Mateo, tiene una genealogía donde traza a Jesús como descendiente de David, ¿no? Y recordamos la promesa que Dios le dio a David, que su casa, o sea, su descendencia permanecería en el reinado, no en una monarquía como se estableció David, sino en el sentido de que reinaría sobre Israel, el Israel ya aquí espiritualizado, ¿no? De todos aquellos hombres y mujeres, más allá de los límites de la raza, de la sangre de Israel, sino para todos aquellos que se dejaran atraer por Dios para ser parte de este plan de salvación que incluye al pueblo de Israel, pero también a todas las naciones que son parte de la creación de Dios. Ahora Pedro concluye en esta primera lectura de hoy. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó. Este es el mensaje central, ¿no? A quien ustedes condenaron, entregaron y mataron, pues Dios lo ha resucitado, porque esa entrega de amor de Jesucristo para nuestra salvación no puede ser enterrada, no puede permanecer simplemente atada a la muerte, porque resucita. El amor siempre resucita. Y de ello todos nosotros somos testigos. Aquí está el testimonio de lo que significa ser un cristiano. Significa ser un testigo de lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en nosotros, ¿no? Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Así que la gente que los escucha han sido testigos del Espíritu y del hablar en lenguas y del valor con el cual están predicando a estos que son discípulos de Jesucristo. Ya ese miedo ha sido transformado en valor. Ya no temen ser arrestados y quizás también padecer la misma situación de Jesús, pero confiados en este Espíritu que les ha transformado el miedo en fe y confianza, esperanza y valor, pues ahora salen a las calles de Jerusalén para proclamar de que Jesús vive. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos, y aquí tenemos una versión muy diferente de la resurrección como la encontramos, por ejemplo, en Lucas y en los Hechos de los Apóstoles. Algo muy interesante, que son mujeres de este pequeño rebaño de discípulos de Jesús, las primeras que viven la experiencia de la resurrección, primeramente con la tumba vacía, y esto hay que aclararlo, ¿no? La primera experiencia de la resurrección es la tumba vacía, y después es a mujeres a quien Cristo resucitado se les aparece primero, y ellas son las primeras que son enviadas a la comunidad de discípulos y apóstoles para decirles: Jesús ha resucitado. Esto es impresionante, y tristemente en la historia de la iglesia pues hemos puesto muy poco
de valor en este dato que nos dan los evangelios, ¿no? Que es a mujeres a quien Jesús resucitado se les aparece y que pasan a ser las primeras que son enviadas a ser mensajeras. Este es fundamentalmente es el sentido de la palabra apóstol, alguien que es enviado como a mensajero, como embajador de aquel que te envía, ¿no? Y las primeras son mujeres. Dice, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar noticia a los discípulos. Así que la primera experiencia de ellas fue la tumba vacía y fueron testigas de ese terremoto y de ese ángel que bajó y les dio la noticia de que Jesús había resucitado, pero lo que ellos habían visto eran simplemente la tumba vacía. Pero esa experiencia del ángel pues las llena de temor porque no entienden el significado, pero también de alegría. Y esa es la noticia que ellas van a dar a la comunidad cuando Jesús resucitado viene a su encuentro. Esta experiencia que nos narra Mateo es muy similar a la que tenemos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús resucitado viene al encuentro de María Magdalena. Y la reacción de estas mujeres es muy similar a como nos las narra el Evangelio de Juan. Pero, a diferencia, en el Evangelio de Juan es solamente a María Magdalena. Aquí van un grupo de mujeres y es muy probable que entre ellas vaya María Magdalena. Dice, pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Esto de echársele a los pies también lo tenemos en la narración del evangelista Juan con María Magdalena, de que en cierta manera quieren retenerlo, están diciendo, no, te nos fuiste una vez de la tumba, pero ahora ya no te nos vas otra vez, ¿no? Es esa acción de echársele a los pies para retenerlo. En el Evangelio de Juan, Jesús le dice a María Magdalena que lo suelte porque aún no ha ascendido. Y aquí igualmente las mujeres pues lo hacen, podemos discernir que con la misma intención de retenerlo, ¿no? Como diciendo, ya no te nos vas otra vez, ¿no? Pero este que ha resucitado no es el mismo que ha muerto. El que ha resucitado es el Cristo más allá del tiempo y del espacio. El que murió fue Jesús, el hombre, el Hijo de Dios también, claramente. Pero el que resucita ya es el Cristo glorificado, el Cristo más allá del tiempo y del espacio. Sí es el Jesús también que ha muerto, pero ya es el Jesús glorificado. Así que tenemos en esta narrativa de la resurrección en Mateo una narrativa muy diferente a como la tenemos en Lucas y en Juan, porque en esta experiencia Jesús resucitado les dice a las mujeres, entonces les dijo, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Jesús resucitado los manda a Galilea, donde se llevará a cabo el encuentro con él, según la versión de Mateo. Sin embargo, en la versión de Lucas, tanto en el Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles, este encuentro se lleva a cabo no en Galilea, sino en Jerusalén. ¿Y por qué esta diferencia? Son diferentes experiencias de Cristo resucitado. Ahora, si nos enfocamos en detalles, en cómo y cuándo y de qué manera se llevó a cabo la resurrección, yo creo que son las preguntas equivocadas. Porque lo que los evangelistas buscan comunicarnos no es tanto los detalles de cómo y cuándo y dónde, sino el efecto de esta experiencia tanto con el resucitado y con la venida del Espíritu Santo, que es el principio de la iglesia, que es la transformación del miedo, que es la transformación de sufrir las mismas consecuencias de Jesucristo. Y ahora, esta experiencia con el resucitado, con la venida del Espíritu Santo, ahora los lanza fuera para proclamar de todos los techos, de proclamar públicamente que Jesús
vive y que ellos son sus testigos, ¿no? Y aquí, así que hay una diversidad de experiencia y no hemos de enfocarnos en el cómo, cuándo y dónde, sino en los efectos de esta experiencia, porque la lengua humana, el lenguaje humano siempre quedará muy corto de poder describir, de poder comunicar lo espiritual, lo trascendental, ¿no? Así que por más que queramos, el lenguaje humano siempre quedará corto, ¿no? Y no hemos de encerrarnos en palabras porque siempre quedarán cortas, sino hemos de enfocarnos en los efectos de esta experiencia que no solamente transformó vidas, sino que también hizo posible el nacimiento de esta pequeña comunidad que llamamos hoy día la iglesia, que encierra en cierta manera pues los misterios, las revelaciones y el mandato de ir y compartir la buena nueva para que todos lleguen a conocer acerca de Jesús, y al conocerlo, amarlo, y al amarlo, servirlo, el cual es nuestra vocación por excelencia. Así que nuevamente, hermanos, felices Pascuas. Estamos hoy en este día, del primer día de la octava. Que Dios pues nos llene de este gozo, de esta alegría de ser parte de este gran evento de la resurrección, para que también nuestros miedos se conviertan, sean transformados en valor, en esperanza, en fe, y dejar que esta gran victoria de Dios para con nosotros pues sea el principio de un caminar en Cristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.